El burnout es el estrés digamos, como a su máxima potencia. El sistema inmunológico baja, empezamos a tener ya como esta parte del estrés crónico. La empresa tiene que colocar medidas, factores protectores para el estrés, para el burnout y todo eso, porque al final pues queremos que la persona esté bien. Podemos favorecer gestión del estrés, planeación y organización de recursos, cuestiones de enfoque, ¿no? Que favorecen y que ayudan a la persona. Maestra Gaby Mora Díaz, primero que nada agradecemos mucho a nombre de esta revista, el equipo de la revista Dinámica Empresarial, que nos está acompañando aquí en nuestra casa para esta entrevista y hablar sobre un tema que importa pues básicamente a todos, ¿no? A todos los que somos trabajadores, que es justamente el burnout, tanto de quienes están trabajando como quienes están dando empleo, pues para evitar esta condición, ¿no? Que no es, digamos, una condición deseable. Maestra Gaby Mora es fundadora del Centro de Talento y Desarrollo. Cuéntanos un poco más sobre su trayectoria y qué ha hecho. Bueno, pues justamente este año 2026 hice como conciencia que ya llevo 20 años dedicándome al área de recursos humanos. Entonces, sí fue un poquito fuerte decir, wow, ya es un poco de tiempo. Sí, muchas gracias. Y pues desde que yo empecé trabajando desde que estaba en la universidad, ¿no? O sea, desde la mitad de mi carrera, que yo estudié psicología, pero a mí siempre me gustó la parte de la empresa, ¿no? Incluso desde que me acuerdo que acompañaba a mi papá a trabajar, me encantaba ver cómo era la dinámica del trabajo, de las oficinas. Él trabajaba en compañía de discos, entonces íbamos tanto a las estaciones de radio como lugares como de venta de discos y todo, y me encantaba ver como el cambio de escenario, ¿no? O sea, como de, ok, los del radio, ¿qué hacen? Y cómo trabajan, y cómo es la dinámica y la interacción. Y desde ahí fue algo que a mí me atrapó mucho, ¿no? La parte del comportamiento humano en el trabajo. Y ya después empecé a trabajar en la universidad, desde la parte de reclutamiento y selección, capacitación, desarrollo. Veo un poco más también la parte de la dirección de recursos humanos. Ya con el tiempo pues uno va creciendo en el área, entonces me tocó dirigir áreas tanto de reclutamiento, de capacitación, de comunicación interna. Y lo último que empecé a trabajar ya en empresa y que es a lo que finalmente me dedico ahora, es la parte de desarrollo organizacional y bienestar, ¿no? Las demás áreas pues sí las trabajo, al final pues es esta parte de seguir dándole el servicio a las empresas tanto en reclutamiento y capacitación, pero esto último que hago es mucho la parte de evaluación tanto de los factores psicosociales, por ejemplo desde la norma 035, el clima organizacional, haciendo programas justo para, ya que tenemos los hallazgos de los factores psicosociales o del clima, para promover el desarrollo tanto de la organización, pero también el bienestar de las personas, ¿no? Y es al final, pues, donde más ahorita estamos incidiendo, el equipo de la consultoría y yo, y que, pues, al final nos apasiona, ¿no? Es un tema que siempre está, pues, en constante movimiento, es dinámico, varía mucho de empresa y de personas en sí, o sea, no vamos a encontrar una organización igual y personas iguales, entonces implica un reto, pero al final es esta parte de ver cómo aportamos, ¿no? Y ese es el final lo que estamos realizando nosotros ahorita. Excelente. Oiga, pues qué importante porque, digo, trabajar tanto con los empleados como con las empresas, digo, no puede haber una empresa sin empleados y viceversa, entonces el crecimiento tiene que ser siempre mutuo, ¿no? Y que haya especialistas como ustedes que dan este acompañamiento, pues siempre es deseable. Y justamente hablaba de una palabra que es el bienestar, y nosotros en nuestra próxima edición la estamos enfocando justamente en esta palabra, que está tomando mucho más relevancia en los últimos años con las últimas generaciones, por lo que hemos visto de empleados que están dando pues mucha más importancia a este rubro y pues de relación trabajo y vida personal. Pero por eso queremos hablar sobre el burnout. Digo, suele entenderse como que es un cansancio o gran cansancio por trabajo, pero sabemos que pues también tiene como alguna parte clínica. Entonces, para poder empezar en este tema, cuéntanos un poco sobre cuál es esta condición del burnout y cómo se puede determinar que sí y que no es burnout, digo, independientemente de las labores
que nos puedan, digamos, cansar en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Uh-huh. Totalmente, fíjate que te tocas un tema súper importante, uno que es el autodiagnosticarse, que sucede mucho, ¿no? Incluso no solamente en la parte del burnout o del estrés, sino, por ejemplo, otras condiciones clínicas, ¿no? Como el estrés o la ansiedad, la depresión. Cuando estamos tristes, a lo mejor un día decimos, estoy deprimido, y se ocupa mucho la palabra así. Pero no, realmente cuando hablamos de cuadros así, tiene que ver más ya con un diagnóstico, que es decir, varios puntos que se conjuntan y decir, mira, sí es esto. Y en el tema del burnout, sí puede confundirse con estoy cansado, ¿no? Estoy agotado, pero eso no es solamente el burnout, sino conlleva mucho más. El burnout es el estrés digamos, como a su máxima potencia. Normalmente con la parte del estrés tiene fases, y el estrés tal cual, hay estrés positivo y hay estrés que ya impacta negativamente. Por ejemplo, desde la parte de la psicología hablamos de un estrés que es el distrés, que es cuando es un estrés que sí te agota, que tiene que ver, por ejemplo, con la expectativa, que ahorita vamos a ahondar un poquito más, y el eustrés, que es una parte más positiva, ¿no? Que es como movilizar la energía para llegar a un objetivo. En sí el estrés no es así como que, digamos, por sí mismo no es dañino, no es malo, ¿no? Es todo lo que hace nuestro cuerpo para poder realizar alguna actividad, ¿no? Es como movilizar la energía. Si tengo tiempo de reponerme, es cuando es positivo. Por ejemplo, imaginemos un deportista, ¿no? De alto rendimiento. Yo practico natación, no al tema de la competencia, ¿no? Yo estoy en los carriles todavía intermedios, pero por ejemplo, cuando el coach te dice, a ver, vamos a nadar de aquí hasta acá y en tanto tiempo, mi cuerpo automáticamente se va a colocar en estrés. ¿Por qué? Porque se va a movilizar hacia la meta. ¿Cuál es la diferencia? Que ese tipo de estrés movilizo todo, pero hay un tiempo en el que me permite descansar. O sea, ya acabó el entrenamiento y lo que sea, mi cuerpo entra en estado de reposo y tiene tiempo de recuperarse. Lo mismo sucede en el trabajo. Imaginemos una semana laboral normal, tengo ciertas actividades, las cumplo, las realizo, movilizo mi energía, pero tengo un tiempo de descanso. ¿Qué empieza a pasar si no tengo ese tiempo? Por ejemplo, ahorita resolví una cosa y al día siguiente voy a tener otros 2 problemas y luego al día siguiente tengo otros 3. Mi cuerpo no tiene tiempo para recuperarse. Es como a los estudiantes les pasa mucho. Imaginemos, ¿no? Un semestre normal, está con la tarea y el examen y lo que sea, van a hacer las vacaciones y ¿qué sucede? Se enferman. Eso es porque el cuerpo no tuvo tiempo de recuperarse, o sea, estuvo constantemente, ¿no? Como en este nivel de mantén la energía, todo el cuerpo se llena de cortisol, pero no hay tiempo para bajarlo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que el sistema inmunológico baja, empezamos a tener ya como esta parte del estrés crónico, ¿no? La molestia así que en el cuello y que el hombro y que la cabeza, ¿no? Porque esa es la relación de lo físico con lo psicológico, ¿no? Todo empieza a lo mejor la parte emocional, pero al final sí se nos pasa al cuerpo. Entonces, ese es, digamos, el segundo nivel. Mi cuerpo no tiene tiempo de recuperarse hasta que llega un momento, un lapso en el que sí, ya puede descansar, pero como ya vengo agotada, ¿no? Y mi sistema inmunológico ya bajó, es probable que me enferme. Pero el tercer nivel, que ya es un estrés crónico y es más agudo, es cuando de verdad el cuerpo no tiene tiempo de recuperarse, ¿no? Y aquí, ¿qué sucede? Tengo tanto cortisol en mi sistema que empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades. Ya no es solamente el dolorcito de cabeza o la contractura, etcétera, ¿no? Ya empieza a afectar, por ejemplo, otro tipo de órganos. Empezamos a ver, por ejemplo, las cuestiones cardíacas o las afecciones cardíacas, diabetes, otro tipo de problemáticas, o gastritis crónica, ¿no? Que ahorita creo que estas medicinas, que no voy a decir el nombre, pero que todos ubicamos que es un gelecito y que te tomas cuando te arde el estómago, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo ya entra en una fase de agotamiento y es cuando ahora sí se le llama burnout. Cuando el cuerpo dice, ya, es demasiado, ya no puedo con esto, ya no puedo recuperarme por sí solo. Entonces,
¿Qué sucede? Que no solamente se queda a nivel físico, como ahorita lo dijimos, que por ejemplo en Japón hay un término que es el karoshi, que es literal muerte por trabajo, ¿no? O sea que no tuviste tiempo de recuperarte y tu sistema colapsó, ¿no? Y es a un nivel físico. Pero también aparece en la parte emocional, psicológica, mental, que si hay estrés, que hay ansiedad, ¿no? Que hay incluso esta parte que llamamos como desesperanza. Ajá, y que incluso cosas que te gustaban o tu trabajo que tanto te gustaba, dices, ¿sabes qué? Es que ya es tanto el agotamiento que tengo que ya no lo estoy disfrutando. Es ahí cuando se le llama burnout. O sea, es el nivel máximo, tanto físico, psicológico, mental, ¿no? Y que incluso cuestiones, por ejemplo, el enfoque, ¿no? La concentración, todo esto es lo que vemos afectado. Sí, no es independientemente de que no, ya no me gusta mi trabajo, sino simplemente mi cuerpo ya no está rindiendo, ya no tiene la energía suficiente para hacer este trabajo, ¿no? Exactamente. Oye, este dato que mencionaba me sorprende, ¿no? De Japón, ¿no? El karoshi. Ajá. Justamente teníamos un dato que según la OMS, en México el 75% de los trabajadores sufre de esta condición, por encima incluso de China, que tiene el 73%, y Estados Unidos el 59%. Y Japón me imagino que también tiene niveles muy por encima de estos estándares. ¿Cuáles son las causas más comunes que hay en México para sufrir esta condición? Ok, mucho es la cultura, o sea, la cultura laboral, ¿no? Que tenemos en México y otros países de Latinoamérica, hablan mucho de eso, ¿no? O sea, de cuántas son las jornadas estimadas que tenemos de trabajo, que ahorita está como muy el tema, ¿no? De las 40 horas, etcétera, y que están, que sí, que no, pero realmente hay industrias, hay giros que no son 8 horas, son 12 horas, ¿no? O sea, que la persona tiene que estar de 7 a 7, ¿no? Por ejemplo, o incluso el mismo ritmo de trabajo. La expectativa, ¿no? La expectativa que también tenemos de, no, pues tengo que trabajar, no puedo fallar. La autoexigencia también tiene mucho que ver con, o sea, que es algo personal, pero también impacta mucho. Yo le llamo muchas veces como esta parte de la cultura godín, ajá, que la parte del horario. ¿Qué pasaba hace mucho tiempo y que ya hay más empresas que están tomando mucha conciencia en esto? Habrá otras que no, que la invitación sería, hay que hacer conciencia en esta parte, pero que incluso si la persona se iba a su hora, o sea, salgo a las 5, ¿no? 10 para las 5 te hablo para una junta, ¿no? Ya no saliste a las 5. Y no es solamente el tiempo, es todo lo que sucede en la vida de la persona afuera del trabajo. Ajá, o sea, ok, a ver, me retraso media hora, pero esa media hora tiene que ver con tiempo en el tráfico. Tiene que ver con el tiempo que pasas con familia, haciendo algo que te guste, ¿no? Ya no estás dándole ese tiempo. Entonces, la persona sí empieza como a decir, pues es que mi vida ya es el trabajo, ¿no? O sea, no tengo este control sobre tanto las decisiones que tomo en el trabajo, pero tampoco el tiempo que le dedico, ¿no? Entonces, empieza esta parte también de, pues mira, el que se va temprano, ¿no? Pero se está yendo a su hora, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que lo ven feo, ¿no? O esta parte que decían, no, ponte la camiseta y que hasta se hizo famoso de las pizzas, ¿no? Pero si hasta les compré pizza, ¿por qué no están a gusto y todo? ¿Por qué? Porque esto sí nos está conllevando una falta de control, ¿no? sobre el tiempo. Y eso empieza a desgastar a la persona, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la cultura, o sea, la cultura laboral, e incluso, por ejemplo, ya no se ve tanto, sí se sigue todavía lo mismo, ¿no? En algunas industrias, pero ¿qué pasaba con gente que tiene familia? Es que tiene hijos, ¿no? Entonces, no nos va a rendir lo mismo, no va a ser el mismo compromiso. Entonces, incluso hay un término que yo, junto con una colega, decimos, es que a veces las empresas no son ni mom friendly, ¿no? Ni child friendly. ¿Por qué? Porque si estás buscando que la persona no tenga como incluso esta parte de fuera de la empresa, ¿no? Hay una serie de una plataforma que tampoco voy a decir el nombre, pero es muy famosa, ¿no? Que habla también incluso de que es ciencia ficción, pero qué tanto podría ser incluso hasta parte real, ¿no? Que la persona iba a trabajar
y había un sistema que les borraba toda su vida personal. La persona trabajaba normal, al salir de la empresa le borraban todo lo del trabajo y se iba. Esa es ciencia ficción, pero ¿cuántas veces no hemos visto organizaciones que quisieran hacer eso? Y que te cambien el chip, ¿no? Ajá. Estás en modo trabajo, modo casa. Exacto, justo, ¿no? E incluso esa parte de ponerte en modo trabajo y modo caso, a veces hasta te desgasta más, ¿no? Porque decir, a ver, no tengo problemas, mis problemas quedaron en la casa, pero no es cierto, ¿no? Realmente somos personas integrales, no es posible quitar este chip de, por ejemplo, Gaby mamá, ¿no? Que ahorita antes de venirme al podcast, tengo a mi niño adolescente herido del brazo, ¿no? Ahorita de hecho vamos a una radiografía y aquí lo traigo, sí. ¿no? Pero, o sea, es imposible decir, no, pues mira, es solamente Gaby la consultora o Gaby la profesionista y no tiene vida personal. Pues claro que está, ¿no? Claro que está y es parte de uno, pero cuando queremos hacer esta separación tan abrupta es cuando incluso nos cansa más. Sí. Y que claro, justo ahí es donde entran pues las visiones como ustedes, que es de, pues como yo, mi trabajador, que es una persona integral, puedo hacer que sea, digamos, más eficiente, que es lo que busca la empresa, pero siendo también consciente de sus áreas independientes que tienen como mamá, como profesionista, muchos tienen, incluso todavía estudian y demás, ¿no? Que es lo que veíamos con algunos otros especialistas, pues digo, para tener bienestar y que este mismo bienestar les contribuye también a la empresa. Pero bueno, además de estos, digamos, por ejemplo, disminución de tiempo que hablaba, ¿no? De, bueno, voy a salir un poco más tarde del trabajo, eso va a repercutir en menos tiempo en mi familia, ¿no? O que pase más tiempo en el tráfico. O, no sé, lo que hablaba del cansancio físico. ¿Qué otros impactos psicológicos o físicos pueden tener un empleado que sufre de este padecimiento? Porque entiendo que también tiene que ser como un tema crónico, ¿no? Sí, o sea, hay ciertos como lapsos de tiempo para decir, mira, no es a lo mejor un día que te sentiste súper demandado y cansado, ¿no? Y al otro día ya no. Ahí no podemos decir que es burnout, es ya cierto tiempo que llevas así, ¿no? Lo que decíamos del estrés, no es un estrés momentáneo que ya resolví, ya bajó la guardia, ¿no? Y me repongo. No, en el burnout no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo de esta reposición y ya la persona justamente a veces como que normaliza vivir así. Sí. O sea, es como igual cuando te lesiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, del cuello, del hombro, así, es mi dolor normal. Sí, ya luego ni lo sientes, ¿no? Exacto, ¿no? Hasta que alguien te dice así de, oye, ¿no te duele? ¿No? Y ya te dices, oye, sí me duele, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? En la parte del burnout, ¿no? El estrés y el burnout, ¿no? Ambas. Pero sí, realmente tiene mucho que ver también incluso con la cultura, ¿no? De, pues es que tienes que ser súper eficiente, 24/7 estar ocupado, incluso hasta se valora, ¿no? O sea, cuando, no, es que no tengo tiempo, no tengo espacio en la agenda, ¿no? A veces te dices, ay, pues hasta me siento súper bien, ¿no? O sea, como, pues sí, tengo mucho trabajo y todo, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, sí. ¿qué impacto realmente tiene? Oiga, suele verse de pronto como que el burnout es por una falta de flexibilidad, por ejemplo, en alguna organización, o también una percepción del empleado de algún trato injusto, ¿no? Que puedan agravar esta situación del burnout. ¿Cómo estas condiciones reducen la productividad de un trabajador, pues al sentirse o al percibir, digamos, estas condiciones? Es que tiene incluso hasta de dos, ¿sabes? Yo muchas veces he dicho, sí, estamos cuidando mucho al colaborador, o sea, y eso es algo súper bueno y positivo, o sea, el que exista una norma que ahorita ya lo haga y que más empresas estén cumpliendo con eso es, la verdad, muy importante, ¿no? O sea, a nivel cultural, a nivel de trabajo, porque sí, al final te va a impactar en la productividad. Es como, por ejemplo, las personas que tienen hijos, ¿no? Apenas la semana pasada escuchaba una plática de una psicóloga, que de hecho fue mi alumna y me encantó escucharla, que decía, a ver, una mamá, ¿no? Que ¿cuánto demanda un bebé recién nacido? O sea, tanto físicamente, emocionalmente y que no se duerme, que hay que estar al cuidado de, a ver, regresa a trabajar, ¿no? Después de una noche que no dormiste bien, ¿no? O sea, ¿cómo nos sentimos cuando no dormimos bien? Ahora imagínate 3, 6 meses así.
obviamente no va a ser la misma productividad, el mismo enfoque, ¿no? Y el exigir de, oye, regresa igual que como te fuiste, no es posible, ¿no? O sea, y eso es muy importante, o sea, ese es justamente el humanizar a la empresa. O sea, el humanizar a la empresa es decir, ok, a ver, vienen personas, ¿no? Y parte de ser persona, sí, es ser mamá, ¿no? O es tener familia, o es tener pasatiempos, es tener una vida aparte, porque eso contratas personas, no contratamos robots. Y entonces, eso en cuanto al colaborador. Pero también en cuanto a los empresarios. O sea, yo he dicho, a ver, ¿y quién cuida al empresario? Ajá, porque también, ¿cómo nos exigimos? ¿No? Y que el cliente, apenas estaba viendo ahorita un reel que hablaba de eso, de, pues desde que soy empresario no he tenido vacaciones en 3 años. Pues soy el primero y el último que me voy. Y estoy trabajando, pues no 8, estoy trabajando 12 horas. Pero al final les dices, ok, sí es mi empresa y todo, la voy cuidando, pero también es importante el autocuidado. Y lo mismo con el colaborador. O sea, sí, la empresa tiene que colocar medidas, factores protectores para el estrés, para el burnout y todo eso, porque al final pues queremos que la persona esté bien, ¿no? Y que con esto pues pueda ser productiva, pero también aplicaría factores protectores para el dueño, ¿no? Sí. Para el director, para el patrón, porque igual son personas. Oigan, ¿cuáles serían entonces estos factores protectores para uno y para el otro? Okay. Como digo, si pudiéramos, digamos, enlistarlos de manera muy práctica acá para quienes nos están viendo y escuchando. Ok, a ver, primero partiríamos, sí considero que desde la parte personal. O sea, como organización podemos tener muchísimas medidas, podemos tener planes de conciliación. Por ejemplo, en España este tema de la conciliación vida, trabajo, familia va muy avanzado, ¿no? O sea, es de los países que más estudios, más implicaciones tienen, más regulaciones incluso, políticas públicas, etcétera, para favorecerlo. Y podemos seguir el mismo modelo, sin embargo, si la persona no toma conciencia, ¿no? De a ver cómo estoy en cuanto a mi estrés, ¿no? Creo que sí ya estoy llegando a un nivel pues más, digamos, más complejo, ¿no? Tengo que bajarle, como decimos, bajarle 3 rayitas porque nos puede hacer daño, poner límites, ¿no? Hay cosas que sí vamos a poder controlar, habrá otras que no, entonces también el dejar fluir, o sea, como estas habilidades para la vida, yo las considero básicas, ¿no? Porque como organizaciones podemos hacer muchos planes, pero si no trabajamos con la persona, difícilmente van a tener un efecto. Por ejemplo, la adicción al trabajo. Sí existe, o sea, es un término que sí existe, que sí se ha visto, pero nos hacemos adictos a algo que nos gusta. Ajá, o sea, no nos hacemos adictos a algo que no nos gusta, ¿no? O sea, yo sí digo que tengo una adicción al chocolate porque yo veo un chocolate y me lo como. Entonces es algo que me gusta. Lo mismo la adicción al trabajo, es algo que disfrutas, tanto por el reconocimiento, por el logro, por lo que estás haciendo. Si tienes un trabajo que te guste, vaya, o sea, te puedes quedar ahí. Pero tiene mucho que ver también en qué límite te pones a ti, ¿no? Qué conciencia dices, a ver, y si sigo con este ritmo 1, 2, 3, 5 años, mi cuerpo lo va a soportar, ¿no? Mi entorno, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi entorno? Ajá. Entonces es mucho de eso, también con la organización, el decir, a ver, respetamos el tiempo de la jornada, hacemos, por ejemplo, pausas activas, favorecemos programas de bienestar como, por ejemplo, acompañamiento, psicoterapia para los colaboradores, hacemos actividades, les enseñamos problem solving, actividades de integración. O sea, como organización podemos hacer muchas cosas. Temas a lo mejor, una automotriz famosa, me acuerdo que platicaba mucho de los programas que tenía y decía, está padrísimo el programa, pero la gente no lo ocupa. Ajá. Entonces, sí, son ambas partes. Sí. O sea, tanto lo que sí hagas como organización, que tomas conciencia y puedes fomentar, pero también la toma de conciencia de la persona y las habilidades para la vida que les podemos proveer, que muchos vienen de casa, sí, pero también como organización podemos favorecer gestión del estrés, planeación y organización de recursos, cuestiones de enfoque,
¿no? Que favorecen y que ayudan a la persona. Sí, que esta planeación esté orientada específicamente pues para ese grupo o ese gremio, ¿no? A lo mejor en este ejemplo que ponía de que pues la gente no lo ocupa es porque no estaba a lo mejor integrada adecuadamente pues a esa planilla de trabajo en específico, ¿no? Digo, puedo pensar algo así, ¿no? Ajá. Pero ¿cuáles son como estos costos económicos que podría tener una empresa o algún empleador en el caso de tener personal con con este tema del burnout? Ok, lo empiezan a notar en las ausencias, ¿no? O sea, saquemos fríamente el costo, por ejemplo, por hora de una persona, o sea, ¿cuánto le pagas al día a la persona? Y de eso, ¿cuánto le pagas por hora? ¿No? Y de ahí, por ejemplo, si se sintió mal, ¿no? Por el mismo burnout que tuvo, se enfermó. Ajá, porque el burnout, ¿a qué nos lleva? Así, la enfermedad física. Se enfermó y no vino. Ajá, se enfermó y llegó tarde. Por el mismo cansancio, tuvo error en la producción. ¿Qué crees? Ya no sirve este lote que hicimos. Ajá, entonces, ahí es cuando realmente decimos, sí, me está impactando negativamente a la productividad y a la parte económica de la empresa, ¿no? O sea, no es solamente a veces se dice, es que, ¿qué tal si los consiento de más? No, no es consentirlos de más, es realmente promover que la persona que está trabajando contigo esté bien, física, emocional, mentalmente, y que con ello pueda trabajar mejor contigo. No, y que además de estos costos de productividad también podrían traerle, digamos, alguna consecuencia, no sé, legal por no, digamos, mantener a un colaborador en las condiciones óptimas. Digamos, digo, es un debate, ¿no? Y sobre cuáles serían como las condiciones que tendría que tener yo como organización para que un empleado evite tener este padecimiento. Claro. Pero ¿cuáles serían como estos riesgos legales que enfrentarían las empresas de tener algún colaborador con este tema? Incluso, por ejemplo, la parte de accidentes de trabajo. O sea, un accidente de trabajo, a ver que, o sea, ojalá nunca pase, ¿no? O no pasara, pero alguien se lastima fuertemente, ¿no? Una amputación o algo así. Es un riesgo de trabajo y que al final, pues, va a repercutir, ¿no? Legalmente en la organización. El incumplimiento, por ejemplo, incluso de lo de la norma 035, pues también tiene que ver con una afectación legal, multas, etcétera, si no lo promovemos. Oye, usted que tiene, ya mencionaba estos 20 años de experiencia trabajando con organizaciones y cómo pues contribuir al bienestar de los trabajadores y también de las empresas, ¿cuáles son como estos protocolos o estos pasos a seguir que debería implementar tanto los empleadores, ya sean gerentes o líderes pues de alguna organización para mitigar este síndrome? Ok, primero una estructura, o sea, el área de recursos humanos yo lo considero una parte estratégica porque al final es digamos como la mano derecha de una dirección que va a apoyar desde la parte de las personas, ¿no? Entonces, desde la estructura, por ejemplo, tener tus descriptivos, tus manuales, tener toda la parte del organigrama, ¿no? Eso ayuda, ¿por qué? Porque incluso acá podemos ver si hay duplicidad de funciones. O tengo una persona súper cargada de trabajo y otra que no hace tanto. O también ahí podemos ver prácticas a lo mejor no adecuadas, ¿no? Es que esta persona se está equivocando mucho, pues vamos a repartirnos el trabajo entre los demás, ¿no? ¿Y qué empieza a pasar? Que ahora vas a desgastar a todos los demás, ¿no? Y esta persona se va a sentir insuficiente. Entonces, ahí podemos incluso también desde la estructura ver toda esta parte, ¿no? El mismo reclutamiento y selección. O sea, si tenemos un perfil adecuado, ¿no? Diseñado específicamente para los puestos que necesitamos y basado en eso buscamos a la persona adecuada, también nos evitamos desgaste, por ejemplo, de contratamos un perfil que no era la persona, ¿no? Me pasó en una empresa que decían, es que evalúa por favor a esta persona porque tiene muchos errores, nos está causando muchos problemas con los clientes, etc. Esta persona estaba haciendo un trabajo administrativo, cuando en un inicio se le había contratado para ventas, ¿no? Pero la empresa al final tuvo una baja en el administrativo, dijo, pues ya tengo a esta persona, pues la voy a mover. ¿Y qué pasó? Que esta persona estaba tan frustrada porque dice, es que a mí no me sale la parte administrativa, me distraigo mucho, yo soy más de estar con la gente y todo, entonces ni para la empresa ni para la persona era lo más adecuado. Ajá, entonces tener
esa claridad de, a ver, tengo este puesto y cómo tengo que buscar al colaborador que sí vaya a hacer este puesto, es básico. La misma formación. O sea, muchas personas entran en este estrés por falta de capacitación. O sea, soy nueva, estoy viendo todavía como esta parte cultural, sí tengo cierta parte técnica, pero hay cuestiones de la empresa que sí o sí me lo tienen que decir ellos. Y si no tengo esa información, me voy a estresar, me voy a frustrar y o me voy o me mantengo, pero lo que decíamos, va a ocasionar desgaste. Entonces, todo tiene que ser digamos, como un hilo, ¿no? O sea, que va desde la parte de los puestos, cómo entra la persona, cómo la desarrollas, pero también cómo cuidas el ambiente, ¿no? Incluso la parte del clima, de la cultura, que la cultura hablamos que son todos los significados compartidos, ¿no? Que hay en la organización, y el clima es la percepción de cómo se siente la persona en la empresa. Si fomentamos, por ejemplo, cuestiones de desarrollo, la misma relación con los colaboradores, el liderazgo es súper importante. O sea, la frase esta a veces las personas no renuncian a la empresa, sino renuncian al jefe, es muy cierta. Ajá. La formación al jefe, o sea, la formación al líder, porque, a ver, no todos nacemos sabiendo ser líderes, vas aprendiendo a veces en el camino y sí necesitas esta formación de, pues mira, antes yo era buenísima operando, ¿no? Operando las cámaras, pero si voy a ser el líder de los camarógrafos, tengo que saber, además de ocupar la cámara, pues sí tener ciertas cuestiones de desarrollar al equipo, de liderarlo, de llevarlo hacia un objetivo, ¿no? De supervisar, de delegar, ¿no? De qué objetivos fijos, si son a lo mejor demasiado ambiciosos y reales, pues la persona me va a frustrar también. Estos puntos que está dando son, digamos, preventivos. ¿Qué hace una organización cuando ya tiene, pues, a un colaborador con burnout? Ok, acá es muy importante la detección, ¿no? Y una detección oportuna. O sea, la norma nos dice que tenemos que evaluar cada 2 años. Ajá. Pues decimos, entonces me voy a esperar 2 años para ver si algo está pasando con mi gente. Entonces, sí se recomienda como hacer ciertas evaluaciones inter, ¿no? O sea, además de la del cumplimiento, sí alguna evaluación intermedia para detectar, formar a los líderes y a los equipos en este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo detecto a una persona que ya está en un estrés muy alto, cómo detecto a una persona que ya está en burnout, detectar temas incluso de violencia, que también son importantes, y qué hacer. O sea, no es de intervenir, ¿no? Porque a lo mejor soy comunicóloga, ¿no? Estoy al frente de un equipo, no le voy a dar terapia a mi colaborador, pero sí puedo detectar y puedo canalizar, ¿no? Puedo decir al área de recursos humanos, oye, mira, Juan ahorita está súper saturado, creo que sí necesita atención, y tener el protocolo de decir, a ver, lo evaluamos, lo mandamos a evaluar, que se haga tal cual un examen, ¿no? de estrés. Hay muchísimas pruebas validadas sobre el estrés, sobre el burnout, o sea que son pruebas psicológicas que tiene que poner un profesional, y de ahí determinamos, pues mira, sí estamos de acuerdo en que sí está ahorita con este nivel, y vamos a canalizarlo, por ejemplo, a psicoterapia, ¿no? Ya sea a través del servicio público, ¿no? O un servicio particular, ¿no? Muchas empresas ahorita están teniendo esta parte de alianzas con consultorios, con clínicas, para poder canalizar a sus colaboradores. Excelente. Maestra Gaby, ¿algún mensaje final que tenga para tanto empleadores como empleados para detectar, como bien menciona, tanto de manera preventiva como para poder solucionar esta condición del burnout? Claro, y creo que es básica para ambas partes, ¿no? Para la organización y para la persona. La autoconciencia, ¿no? O sea, el observarte, el conocerte, el saber también cuáles son tus límites, ¿no? Personalmente, cuando a lo mejor ya dices, esto, si sigo con este ritmo, puede afectarme, y que sobre todo es esto, o sea, que somos personas finitas, tanto en recursos de tiempo, de energía, etcétera, que las personas que trabajan con nosotros igual, y que parte también del desarrollo social tiene mucho que ver con este autocuidado, ¿no? El autocuidado, pero también el cuidado que tenemos hacia el otro. Entonces creo que eso para mí sería lo fundamental, o sea, la toma de conciencia de que trabajamos con personas y que el mundo está hecho de personas que no solamente están en el trabajo, sino que también
hay que fomentar diferentes áreas de la vida. Creo que es básico y es una parte importante de ir fomentando desde la cultura y poco a poco ir cambiando ese chip, ¿no? O sea, de la sobreexigencia y el sí, todo el tiempo estamos activos, ¿no? O sea, platicaba apenas con mis alumnas, yo doy clase en una universidad y decía una que dijo, es que a mí me encantaría vivir así en un ranchito y tener mis gallinas, ¿no? Y olvidarme un poco del tráfico y todo y decir, ¿y por qué no hacemos algo, ¿no? Por la vida que tenemos a lo mejor de ciudad, si pues, somos psicólogos, trabajamos en una empresa, va a ser un poco difícil irnos a cuidar a las gallinas, pero ¿por qué no empezar a fomentar y sí, ir promoviendo, ir empujando políticas públicas que justamente vayan hacia el bienestar? Claro, ¿no? Tanto como organizaciones como, digo, si yo ya identifiqué que es algo que me bajaría, digamos, este estrés, pues, también enfocarme yo como persona hacia ello, ¿no? Exacto, y tus propios recursos, o sea, el recurso de protección, o sea, yo les decía que nado. O sea, para mí el día que entro a la alberca es como cada patada es sale cortisol, ¿no? Y digo, a ver, tengo este problema, me voy a enfocar y empiezo a sacarlo y yo ya descubrí que eso me ayuda, ¿no? La psicoterapia también es algo que no dejo, para mí es como un seguro de gastos médicos mayores. Excelente. Maestra Gaby, nos quedamos con este mensaje final de la autoconciencia, pues para sí, evitar esta condición del burnout, que pues como mencionábamos desde un inicio, no es deseable, digamos, para nadie, ¿no? Exactamente. Entonces, agradecemos que haya estado con nosotros compartiendo para la audiencia de Dinámica Empresarial y agradecemos también al Centro de Talento y Desarrollo, pues, por estar aquí presente y compartiendo esta información y esta experiencia. No, con muchísimo gusto y ha sido un placer estar aquí. Excelente.